Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Enigmas por resolver, donde hablaremos acerca del diluvio universal y la otra arca perdida. Tal vez el mito por excelencia, tanto el arca de Noé como el diluvio universal, han traspasado barreras culturales y temporales, envolviendo a la civilización humana en un velo de misterio durante milenios. Esta narrativa, arraigada en las profundidades de la memoria colectiva, construye una fascinante mezcla de historia, mitología y metáfora. La mayoría estamos familiarizados con el relato del diluvio universal que aparece en el capítulo 7 del Génesis, el primer libro de la Biblia. De acuerdo a la tradición judía, cristiana e islámica, Dios, disgustado con la maldad de la humanidad, decidió inundar la tierra, salvando solo a Noé, su familia y a una pareja de cada especie animal a bordo de un arca, una embarcación de madera de gran tamaño en forma de caja y sin quilla para poder flotar en lugar de navegar. Después de 40 días y noches de lluvia torrencial, el diluvio finalmente cesó. Noé, su familia y los animales sobrevivieron, dando origen a una nueva era para la humanidad y la vida en la tierra. La gran arca encalló en las alturas del monte Ararat, actual frontera de Turquía y Armenia, desde cuyos glaciares se reinició la historia de nuestra especie, al menos de acuerdo a la versión teológica de los eventos. ¿Existe algún fundamento histórico detrás de esta historia? En busca de respuestas, arqueólogos, geólogos, mitólogos y teólogos han explorado esta cuestión al menos desde la Edad Media, aunque los primeros estudios, entre comillas, serios, provienen del siglo XIII, cuando el propio Marco Polo escribe tanto del diluvio como del arca en las páginas del diario de su viaje a China, en 1271. El diluvio universal no es una historia exclusiva de la tradición judeocristiana. De hecho, se halla presente en más de 200 mitologías distintas alrededor del mundo. La epopeya de Gilgamesh, sumeria, por ejemplo, desarrolla la historia de Utnapishtim. En este relato se cuenta cómo en su búsqueda de la inmortalidad, Gilgamesh llega a Utnapishtim, un hombre que ha obtenido la vida eterna. Utnapishtim le revela cómo obtuvo la inmortalidad. Según él, los dioses decidieron enviar un gran diluvio para destruir a la humanidad, pero el dios Ea, quien no estaba de acuerdo con el plan, se le apareció en un sueño y le dijo que construyera un barco para salvarse. Utnapishtim siguió las instrucciones de Ea, armando un barco enorme y redondo. En algunas tradiciones es un cubo, y embarcando a su familia y representantes de todas las especies de animales. Cuando el diluvio comenzó, duró 6 días y 6 noches, devastando a la humanidad. Terminado el desastre, Utnapishtim liberó una paloma, luego un gorrión y finalmente un cuervo para ver si las aguas habían bajado. Cuando el cuervo no regresó, supo que había tierra seca. Al final del relato, los dioses decidieron otorgarle la inmortalidad a Utnapishtim y a su esposa como recompensa por salvar a los animales y preservar la vida en la tierra. Cuando Gilgamesh escucha la historia, comprende que la inmortalidad es un don divino y no algo que pudiera alcanzar a través de sus propios esfuerzos. Es importante mencionar que la epopeya de Gilgamesh es un texto mucho más antiguo que el relato bíblico del Arca de Noé, y las similitudes entre ambos han llevado a muchos estudiosos a creer que la historia judeo-cristiana pudo haberse inspirado en la leyenda. Aparecen relatos similares en la mitología griega,
pasando por cuentos de nativos americanos hasta las leyendas de la Polinesia. Y, aunque en algunos casos son montañas que crecen las que auxilian a los humanos, como es el caso de la versión mapuche, en la mayoría se repite la idea de una gran barca en la cual se refugian parejas de animales. Tal universalidad requiere la existencia de un evento catastrófico global, o al menos una serie de desastres locales interpretados como tales. En 1929, Sir Leonard Woolley, un arqueólogo británico, encontró evidencias de una gran inundación en Ur, la antigua ciudad sumeria. Esto fue interpretado inicialmente como posible prueba del diluvio universal, pero se encontró que la fecha de la inundación no coincidía con la cronología bíblica. A partir de la década de 1930, se han propuesto teorías alternativas para explicar la persistencia de este mito. Algunos sugieren que el relato podría haber surgido de recuerdos transmitidos sobre el antiguo desbordamiento del Mar Negro. Otros postulan que podría ser una metáfora del cambio de las sociedades cazadoras-recolectoras a las agrícolas. Pero, ¿qué hay del Arca de Noé? Numerosas expediciones han tratado de localizarla en el monte Ararat, donde se supone que se posó terminado el diluvio. Aunque algunos afirmaron haberla encontrado, como el ya nombrado Marco Polo, que describe su silueta en sus memorias, ninguno de estos anuncios ha sido verificado científicamente. Pese a los esfuerzos por desentrañar el misterio, la verdad histórica del arca y el diluvio universal sigue siendo elusiva. ¿Es una realidad, una alegoría o la combinación de ambas? Este mito desafía nuestras concepciones y nos empuja a repensar lo que sabemos sobre el pasado. Un enigma es la gran inundación del Mar Negro, teoría que combina geología, arqueología y mitología en un relato de destrucción y supervivencia. Hace unos 7.500 años, aunque algunos apuntan que más cerca de los 8.000, la región era un vasto lago de agua dulce rodeado de tierras fértiles. Sin embargo, una catástrofe natural transformó el paisaje y, posiblemente, sembró las semillas del mito. Hacia 1997, los geólogos William Ryan y Walter Pittman propusieron una teoría audaz. Un rápido y catastrófico aumento del nivel del agua en el Mediterráneo causó una inundación que cambió de forma violenta el ecosistema del Mar Negro. Según su hipótesis, el agua del Mediterráneo rompió a través del estrecho del Bósforo, inundando la región en un periodo relativamente corto. Este maremoto, argumentaban Ryan y Pittman, fue de tal magnitud que pudo haber sido la base para el relato del Génesis bíblico y de varias tradiciones culturales. No solo eso, sino que la inundación habría desplazado a las poblaciones de agricultores y ganaderos que vivían en la región, provocando una migración masiva hacia Europa, Asia y África. Desde la presentación de esta teoría, el debate ha sido acalorado. Algunos investigadores apoyan la idea de la inundación catastrófica citando evidencias geológicas y arqueológicas, incluyendo la existencia de asentamientos sumergidos en las profundidades del Mar Negro. Sin embargo, otros cuestionan esta interpretación. Argumentan que el aumento del nivel del agua fue un proceso gradual y no una inundación repentina. En tanto, algunos críticos subrayan que no hay suficientes pruebas arqueológicas que respalden la idea de una gran civilización desplazada por la inundación. Es, por lo tanto, un enigma aún por resolver. A pesar de las décadas de investigación, el debate sigue vivo, impulsado tanto por nuevas pruebas como por nuestra fascinación intrínseca por las historias de grandes cataclismos. En última instancia, este evento nos recuerda el poder de la naturaleza para moldear nuestro mundo y nuestra historia. También refuerza la idea de que los mitos y leyendas de nuestras culturas pueden estar arraigados en verdades geológicas e históricas. Aunque el misterio no ha sido resuelto por completo, la búsqueda de respuestas sigue siendo una apasionante aventura de descubrimiento y aprendizaje. Pero, por lejos, uno de los episodios más intrigantes y disputados en esta odisea es el supuesto descubrimiento ruso del Arca de Noé en la década de 1940.
La historia es fascinante y comienza con la expedición del Ejército Rojo en la región del monte Ararat durante la Segunda Guerra Mundial. Según varias fuentes, los rusos habrían descubierto una estructura a gran altura en las laderas nevadas del monte, que algunos sugirieron podrían ser los restos de la barca del patriarca bíblico. El informe del hallazgo, supuestamente ultra secreto, describe un objeto de madera de grandes proporciones, de forma similar a un barco, semienterrado en un glaciar. Algunos de los detalles descritos son sorprendentes y parecen coincidir con la descripción bíblica del arca. Sin embargo, a pesar de la fascinante naturaleza de este relato, no existe una verificación de estos hechos. La Unión Soviética nunca publicó oficialmente ningún descubrimiento de este tipo, y la historia ha circulado principalmente en círculos de aficionados a la arqueología bíblica, como el escritor Charles Berlitz, en su espléndido libro de 1987, En busca del arca perdida de Noé, o el clásico Y la Biblia tenía razón, de Werner Keller, publicado en 1956 y que inspiró una película del mismo nombre. No son pocos los académicos y expertos que han expresado dudas sobre la veracidad de esta historia. Sin evidencia física o documentación sólida, este supuesto hallazgo del arca por los rusos sigue siendo, en esencia, un relato no verificado. Mas, los rusos no tienen la exclusividad del mito. En 1959, un avión espía de la CIA del tipo Lockheed U-2 Dragon Lady sobrevoló el Ararat y fotografió una extraña formación rocosa en su ladera, a la que la inteligencia del tío Sam nombró como la anomalía del Ararat. La forma geológica siguió siendo observada por los estadounidenses a tal punto que, en 1971, 1972 y 1974, despacharon un satélite para clasificar el fenómeno mediante fotografías y películas tomadas desde el espacio. Esta historia, suma de espionaje con mito, es la base de la muy buena novela El ángel perdido de Javier Sierra. Las imágenes de la anomalía del Ararat muestran un objeto alargado y oscuro, en contraste con el hielo y la nieve que rodean la montaña. La cosa ha despertado el interés de algunos exploradores e investigadores de lo paranormal debido a su tamaño y ubicación, ya que algunos lo han interpretado como posible evidencia de la existencia física del Arca de Noé. Mas no son pocos los expertos que han sugerido que la anomalía puede ser simplemente una formación rocosa o glacial. Las condiciones extremas han hecho difícil la investigación in situ y, hasta el momento, los intentos de expediciones para identificar la naturaleza del objeto no han dado resultado. Por lo tanto, hasta que se pueda realizar una investigación más rigurosa, la anomalía de Ararat permanece sin explicación definitiva. La existencia del bíblico navío permanece en el ámbito del misterio y la especulación. Aunque la idea es sin duda intrigante, sigue siendo una pieza de la historia no confirmada, una narración cautivadora que destaca nuestra fascinación perpetua por los enigmas bíblicos y la intersección de la fe y el deseo humano de descubrir lo desconocido. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.